En Caracas hacemos contacto con Luis Isquiel, experto en materia de seguridad y ciudadana y abogado penalista y criminólogo. Señor Isquiel, muy buena tarde y bienvenido. Hola, Joely, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Veíamos un material periodístico hecho por la web de NTN24 con una recopilación de diferentes casos en los que vemos una escalada de violencia. ¿Cómo se llega a estos niveles? Y en todo caso, ¿es por impunidad o a qué se debe? Bueno, es una mezcla de factores. La impunidad es uno de ellos, quizás el más importante. Hoy en Venezuela tenemos un índice de 98% de impunidad, es decir, de cada 100 delincuentes, solo 2 son sancionados por las instituciones del Estado. Y esto se debe a una destrucción institucional que comenzó en Venezuela a partir de 1999, cuando llegó el chavismo al poder. Secuestraron un partido político, secuestró el Poder Judicial, secuestró el Ministerio Público, también desmanteló prácticamente lo que es el sistema policial para que la fuerza militar que cogobierna fuese prácticamente el único componente armado en el país con capacidad operativa. Las cárceles son un desastre, son escuelas de delincuentes. Los factores sociales en Venezuela se han deteriorado enormemente, la pobreza, la hiperinflación, destrozando el salario de los trabajadores, el embarazo precoz, las adicciones a las drogas, al alcohol, etcétera, una cantidad de problemas sociales, y toda esta mezcla ha causado que hoy Venezuela sea el país con el mayor índice de homicidios en el mundo. Hoy tenemos un índice de homicidios acá de 89 por cada 100.000 habitantes. Pero, ¿cómo se han incrementado estos índices en la última década? Decía que hay un 98% de impunidad. ¿Hace 10 años era así? Este indicador de homicidios en el mundo, ¿hace 10 años era así? No, para nada. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, en Venezuela ocurrieron 4.550 homicidios. Estamos hablando del año 1998. En ese año ganaron las elecciones el chavismo. Al año siguiente ya los homicidios habían aumentado a 6.000. Luego, en el año 2000, los homicidios se ubicaron en 8.000. Y así fueron ascendiendo paulatinamente hasta que el año pasado cerramos con casi 27.000 homicidios. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, en el 99, Venezuela tenía una tasa de homicidios de 19 por cada 100.000 habitantes, que es más o menos el promedio de la región para América Latina. Esa tasa, 18 años después, como dije anteriormente, ahora está en 89. Entonces podemos decir que prácticamente se han quintuplicado los homicidios en Venezuela, pero no solo son los homicidios, son los secuestros, son los asaltos, son los hurtos, es decir, una cantidad de delitos violentos que también se han multiplicado. Me lleva a muchas preguntas sus respuestas, pero nosotros sabemos de la crisis alimentaria, de la falta de insumos, por ejemplo, para atender algunas enfermedades, de falta de instituciones hospitalarias para atender a los pacientes. Sabemos de la crisis política que se atraviesa, pero necesariamente la criminalidad está vinculada con la pobreza, con la marginalidad, porque una cosa es robar un alimento y otra cosa muy diferente, cometer un homicidio, cometer un secuestro. ¿O a qué se debe? ¿A la misma impunidad? No, la pobreza no tiene una relación directa, digamos, de manera general en la delincuencia. Eso está demostrado, Claro. en países como Bangladesh, como la India, que tienen amplios sectores de pobreza. En nuestra región, los 2 países con mayor pobreza quizás sean Haití, Nicaragua, y no son los países que están en los primeros lugares de violencia criminal en nuestra región. Entonces, por lo tanto, no hay una acción directa entre pobreza y criminalidad. El asunto acá en Venezuela es que la destrucción institucional, la destrucción de la Fiscalía, del Poder Judicial, de las policías, se unió hace 2 o 3 años con una crisis económica brutal. Hoy el salario mínimo acá en Venezuela no llega a los $5. La gente trabaja todos los días, un mes, para ganar menos de $5. Entonces la pobreza, según un informe de varias universidades que apareció a comienzos de este año, de las 7 universidades más prestigiosas del país, se ubicó en 87%. Hoy hay 87% de nuestra población pobre. Si unimos ese 87% de pobreza con toda la destrucción institucional que ha habido acá, tenemos ese cóctel que nos ha llevado a tener el mayor índice de homicidios en el planeta.
Usted hace referencia a esta falta de independencia de poderes, a esta destrucción de las instituciones en Venezuela, yo diría incluso por propia responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Pero ayer en la sesión de la OEA se hablaba ya de un Estado fallido en el gobierno de Venezuela. Le hago la pregunta a usted, ¿hay un Estado fallido en Venezuela? Bueno, si no hemos llegado allá, estamos en vía de ello. Por ejemplo, en el tema de la criminalidad, nosotros tenemos acá en el país lo que se denomina megabandas criminales, que tienen control de buena parte de nuestro territorio. Hay estados en nuestro país que tienen un amplio territorio dominado por estas megapandillas. Y estas megapandillas han elevado el nivel de la criminalidad a otro, digamos, a otro escalón. Y por eso es que vemos crímenes horrendos donde esas megapandillas, por ganar prestigio en el mundo criminal, por mandarle un mensaje a sus oponentes, cometen crímenes atroces como decapitaciones, mutilaciones de cadáveres, inclusive se graban. Muchos de estos asesinatos atroces están grabados y circulan en las redes sociales porque las pandillas, ante la impunidad tremenda que hay acá en el país, se ufanan y quieren hacerse propaganda de estos crímenes atroces. Bueno, eso es lo más cercano a un Estado fallido, producto de que acá se ha privilegiado es el control de la política para beneficio particular en detrimento de lo que es la acción social del Estado. Y hoy el Estado en muchas partes del territorio nacional es suplantado por el poder de las pandillas criminales. ¿Y cómo garantizar entonces la seguridad de las personas en medio de la crisis económica y social, pero también en medio de esta impunidad? Bueno, hoy no está garantizada la seguridad ciudadana en Venezuela, es un derecho constitucional. Nuestro artículo 55 de la Constitución establece que los venezolanos tenemos derecho a caminar tranquilos por las calles, a que se respeten nuestra vida, nuestra integridad física, nuestros bienes, pero eso hoy lamentablemente no está siendo garantizado por el Estado. Y durante muchos años la emigración venezolana, el grueso de la emigración, cuando se les preguntaba a las personas que salen del país por qué lo hacían, muchas respondían que era por la inseguridad, precisamente porque no se les estaba garantizando ninguno de estos derechos que integran la seguridad ciudadana acá en Venezuela. Definitivamente, después de 18 años de fracaso, han pasado 16 ministros de Interior y Justicia, se han ejecutado más de 20 planes contra la inseguridad y todos han fracasado. Y uno que estudia esta materia desde hace bastantes años ha llegado a la conclusión de que si aquí no hay un cambio político, nunca va a poder ser posible la reversión de esta situación de criminalidad tremenda que hay en el país. Agradecemos a Luis Izquiel, experto en temas de seguridad ciudadana y abogado penalista y criminólogo. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.